Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos contemplando en la primera lectura del libro del Génesis los últimos versículos de lo que aconteció en relación al diluvio, en la historia de Noé y del arca y sus hijos. Y lo que tenemos que tener presente es que a lo largo de la historia de la salvación, el Señor una y otra vez purifica y sigue purificando a la humanidad entera y a cada uno de nosotros. El diluvio fue una purificación y luego de la purificación viene la bendición, es decir, las promesas de dones cada vez mayores. Pero nosotros, las criaturas humanas, no nos gusta la purificación de Dios. Nos gustan las purificaciones que nosotros mismos nos queremos hacer. Y hay una gran diferencia en esos dos tipos de purificaciones que llegan a su culmen de claridad en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el Verbo eterno encarnado, nacido de María Virgen, y que justamente se nos presenta el día de hoy, en este jueves eucarístico. Nosotros vamos de camino con el Señor. La vida presente es un camino. Tal vez igual que Pedro, nosotros a la pregunta que el Señor nos hace también a cada uno de nosotros y que tenemos que responder acerca de quién es Él para nosotros, quién es Jesucristo, quién es Dios, nosotros podemos acertar diciendo que es el Mesías, que es el Señor, que es el amor de nuestros amores y todo lo que usualmente comentamos.
Esa primera parte, diría, la Iglesia generalmente y en su gran mayoría no tiene problema en responder. El asunto y donde viene el engaño de Satanás es qué tipo de Dios imaginamos, qué tipo de Mesías deseamos, qué tipo de salvación esperamos. Y lo cierto es que ahí caemos, porque nosotros, igual que los apóstoles, nosotros no queremos la cruz, no amamos la cruz, rechazamos la cruz. Podemos ponernos una cruz en el pecho, podemos tener un crucifijo en la casa, podemos ver, diríamos, con cierto cariño a una imagen de Jesucristo en la cruz, pero el misterio de la cruz es algo que nosotros en general rechazamos. ¿Cómo me doy cuenta? Me doy cuenta por las cosas que le pido al Señor. Y la oración nuestra es justamente bájame de la cruz. Muy difícilmente nosotros vamos a decir, Señor, aparta de mí este cáliz, pero no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Nuestro pedido siempre va a ser, en la mayoría de los casos, que se nos quite la cruz. Y eso es lo que acontece con Pedro. A Pedro le escandaliza que el Señor padezca la cruz. Este pasaje está justo en la mitad del Evangelio según San Marcos. Tiene 16 capítulos, está en la mitad del Evangelio, capítulo 8. De ahí en adelante Jesús va a ir en dirección a Jerusalén. El ministerio público de Jesús tiene dos partes, como nuestra vida de fe tiene dos partes. Una primera parte del ministerio de Jesús fue en Galilea, en el norte, y ahí fueron los milagros, ahí fueron las grandes enseñanzas, y ahí hasta ahí la gente estaba entusiasmada, incluso hasta llegar a Jerusalén mismo. Pero ya Jesús desde el monte de los Olivos llora y sabe que esa gente que lo aclama con esas palmas y esos ramos de olivo lo van a abandonar, incluido Pedro, que por 3 veces los apóstoles van a recibir la enseñanza de la cruz. Esta es la primera, no van a entender. Y cuando Jesús le dice a Pedro, en esta traducción y en esta versión de Marcos, aparece, apártate de mi vista. En los otros sinópticos les va a decir, atrás. Porque Pedro lo que está queriendo es, Pedro decirle a Jesús lo que Jesús tiene que hacer. Y muchas veces nuestra oración es así. Le queremos aconsejar al Señor lo que tiene que hacer en nuestras vidas, como si nosotros supiéramos más que Él. Y claro, eso es producto de nuestra fragilidad humana, pero también de las insidias del maligno. Lo veremos en el primer domingo de Cuaresma, ya será este subsiguiente domingo 26, si no me equivoco, de febrero, siempre, todos los años, las tentaciones del Señor en el desierto. ¿Y cuál es la tentación? La tentación es que Jesús siga el modo de consejo de cómo obrar según el maligno. Pero el camino de Jesús no es mero sufrimiento, no es una cruz como cualquier cruz. La cruz de Jesús es diferente.
a la cruz de los romanos. La cruz de Jesús es la cruz del amor extremo, del amor misericordioso, del amor que perdona, del amor que da la vida, se entrega totalmente. Muchas veces nosotros también engañados creemos que se trata de un tema de doctrina. Los evangelios, la revelación, no es una biografía de Jesucristo, es la manifestación del amor extremo de Dios en la persona de Jesucristo, de su entrega total. Y entonces muchas veces nosotros preferimos una teoría, y entonces preferimos hablar de una verdad abstracta, y no nos damos cuenta de que la única manera de entender a Jesucristo es entender que es el testigo del Padre, porque el amor de Dios ha sido calumniado por la serpiente, como veíamos en el inicio del libro del Génesis, en el capítulo 3, cuando la serpiente le dice a Adán y Eva, no morirán, serán como dioses. Es decir, Dios te prohíbe porque tiene envidia de ti. Y entonces Jesucristo viene a revelar a la humanidad entera qué grande, qué inmenso es el amor de Dios y cómo nosotros tenemos un amor herido que con dificultad se entrega, y entrega cosas. Podemos entregar parte de nuestro tiempo, podemos entregar algo de nuestros conocimientos, podemos entregar algo de nuestra vida, pero entrega total, solo la del Señor. Y nosotros cuando se nos habla de eso nos asustamos, tenemos miedo, creemos que nos vamos a quedar sin nada, creemos que esa purificación es una purificación que nos va a destruir, y necesitamos por eso una fe renovada, una fe viva, una firme esperanza, porque una fe sin esperanza en la vida eterna, en la victoria del resucitado, es una fe que va a calcular, es una fe que va a sacar cuentas, es un amor que se va a reservar lo que cree que es más valioso para sí mismo. Y todos nosotros tenemos que ser quebrantados en ese amor. Y entonces no podemos presumir, porque no hemos experimentado la prueba definitiva. Puede ser que nos hayamos acercado a esa prueba en el dolor de nuestros hermanos, de nuestros seres queridos, de nuestros familiares que han partido, pero eso todavía no es en nuestra carne, y ese punto tendrá que llegar. ¿Cuándo, cómo y dónde? No lo sabemos. Y si no nos damos cuenta que la vida presente se dirige a ese encuentro definitivo con el amor de Dios, y no nos preparamos, y vamos despistados y creyendo con una comprensión meramente humana que estamos siguiendo al Señor, en ese momento lo podemos abandonar, en ese momento lo podemos negar, en ese momento lo podemos vender. Por esa razón, el Señor misericordioso nos da su amor, y la peregrinación es una peregrinación de amor. Examinémonos día a día si es que amamos como el Señor ama. Y uno podría decir, sí, de repente a mis seres queridos, a vuestros padres, a vuestros hijos, ustedes que tienen hijos biológicos, a nuestros hermanos. Pero no solo es a esas personas que nos hacen el bien y que nos aman a nosotros también. Tenemos que amar a los enemigos,
Tenemos que amar a los que nos persiguen. No los podemos despreciar, pero nosotros no podemos amar así si primero no recibimos ese amor. Esta peregrinación, esta vida presente, es día a día dar un paso en ese amor. Y no nos asustemos, no nos desanimemos si nos damos cuenta que todavía no amamos así, porque el Señor nos irá preparando poco a poco. Pero si creemos que ya sabemos, que tenemos fe, que lo seguimos, que tenemos prácticas religiosas y que somos muy fieles y los ejemplos de los demás, nos estaremos engañando a nosotros mismos. Y el Señor no quiere que nosotros nos engañemos, ni que seamos engañados por el maligno. Por eso, en este jueves eucarístico, contemplamos el misterio del amor extremo que se manifiesta en el sacramento de la Eucaristía. El Señor anonadado a sí mismo, ignorado y despreciado de los hombres, incluso de los que estamos llamados a servirlo, a cuidarnos, porque muchas veces lo queremos utilizar para nuestros objetivos mezquinos y pasajeros. Podemos engañar a todo el mundo, nos podemos engañar a nosotros mismos, pero no al Señor. Y el Señor viene a revelarnos la verdad de quién es Él, de qué grande es su amor y de lo frágil que es nuestro corazón y de la necesidad de purificación que tiene. Y el Señor lo hará si es que así lo contemplamos y le concedemos nuestra respuesta de fe poco a poco, con calma, con delicadeza, porque Él sabe lo frágiles que somos. No viene a destruirnos, no viene a presionarnos, no viene a amenazarnos, viene a abrazarnos en ese fuego de amor que hoy, una vez más, nos entrega en sus sacramentos y en el sacramento por antonomasia, que es la Eucaristía. En este jueves eucarístico, jueves sacerdotal, recordemos que todos nosotros los bautizados también somos sacerdotes. Les comentaba de esta peregrinación reciente y de ese espacio. Uno va en el monte Sión al cenáculo, en el mismo monte donde parecería que la fe ya no existe. En ese lugar el Señor celebró la última cena, instituyó la Eucaristía. Debajo de ese segundo piso está la tumba de David, según la tradición judía. Y en ese lugar justamente se reúnen en oración los judíos ortodoxos que siguen esperando al Mesías, que todavía no se dan cuenta que ha venido. Y tenemos que preguntarnos, ¿por qué el ser humano? ¿Por qué nuestros hermanos de distintas confesiones? ¿Y por qué nosotros mismos no somos capaces de amar como el Señor ama? Porque cuando uno contempla el recinto de lo que era el antiguo templo de Jerusalén, el Gólgota y la zona del Santo Sepulcro, ve que eso está dividido. Un cuarto para los judíos, otro cuarto para los musulmanes, otro cuarto para los griegos ortodoxos y las otras creencias cristianas, y otro cuarto con los armenios. Así es nuestro corazón, así es la humanidad. Ha quedado perpetuado en la historia para que nos demos cuenta que la división es consecuencia de no saber amar. Y entonces, más que mirar, entre comillas,
las fallas, las miserias y el pecado de los demás. Pidamos al Señor que nos ayude para que veamos nuestro corazón y reconozcamos que Él está ahí para curarnos y sanarnos, porque nosotros ni siquiera tenemos plena conciencia de la gravedad del daño que produce el pecado. Que el Señor misericordioso nos conceda la gracia de una profunda y sincera conversión. Que así sea.